Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar otra vez sobre los rectificadores. ¿Qué son los rectificadores? Bueno, pues son aquellos circuitos que convierten una señal de corriente alterna en una señal positiva y con un buen capacitor en una señal de corriente directa. Son muy utilizados en la electrónica de potencia, en múltiples aplicaciones de la electrónica, mecatrónica y en muchos lados. Están presentes por doquier. Sin embargo, ya en uno de mis videos anteriores donde analizábamos el caso convencional de un rectificador puente de diodos completo con un capacitor, donde teníamos que, había problemas en ocasiones para calcular con precisión el capacitor. Pero no era el único problema. La corriente que se le demanda a la fuente de alimentación con este tipo de capacitor es una corriente pulsante que tiende a presentar un bajo factor de potencia. Es un problema muy grave en el cual se ha publicado infinidad de artículos sobre cómo resolver ese problema de bajo factor de potencia cuando se aplican rectificadores en baja frecuencia a la señal de red que nos llega a nuestras casas. Aquí vamos a hablar también de esos rectificadores, pero con una salvedad, de que estos rectificadores que vamos a presentar no van a tener un mal factor de potencia. Va a tener mucho que ver la fuente de alimentación con la cual se nutren este tipo de rectificadores. Y aquí vamos a hablar, qué es lo que hace que tengan un buen factor de potencia, alimentándose con fuentes de corriente, con fuentes de voltaje, etcétera, y a su vez, qué hace que tengan un mal factor de potencia. Bueno, este video va a ser el primero de una serie de 3 en donde van a tratar 3 tipos de rectificadores distintos: el rectificador convencional con un capacitor, un rectificador con capacitor y bobina, y uno de los también casos comunes que es el uso de un transformador con derivación central y con un par de diodos para rectificar. Eso será para nuestro tercer video. Por ahora vamos a comenzar con el caso convencional. Bienvenidos. Bueno, vamos primero a comentar qué pasa cuando conectamos, por ejemplo, fuentes de voltaje en paralelo, fuentes de corriente en serie y las combinaciones de ambas. Puede haber situaciones muy raras y muy extrañas. Por ejemplo, una de ellas es cuando conectamos dos fuentes de voltaje en paralelo con valores diferentes. Bueno, esto en principio no se debe de hacer, pero bueno, para poderlo hacer vamos a colocar una resistencia entre las dos fuentes de voltaje, como vemos aquí. Aquí tenemos una fuente de 12 volts conectada en paralelo con una fuente de 6 volts. Y para que no haya problema en la conexión, estamos colocando entre las dos una resistencia que va a limitar la corriente que fluya entre estas dos fuentes de voltaje. En esta resistencia, va a ser la resta de estas dos fuentes de voltaje. O sea, 12 menos 6 volts, debería de haber un voltaje de 6 volts en esta resistencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empezamos a reducir el valor de la resistencia? La corriente va a empezar a crecer. Y si nos vamos al caso extremo en el que la resistencia va a ser igual a 0, estamos dividiendo entre 0 y por lo tanto la corriente se va a volver infinita. Es por eso que no debemos de conectar dos fuentes de voltaje en paralelo, porque la corriente a través de ellas teóricamente va a ser infinita. En la práctica no va a ser así. Se va a limitar por los elementos que están dentro de ellas, las resistencias para estas, etc. Pero esto es una situación que se debe de evitar. Conectar dos fuentes de voltaje en paralelo. Entonces, si no queremos que parezcan infinitos, más vale no hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando conectamos a dos fuentes de corriente en serie con valores diferentes? Bueno, aquí vamos a tener un par de fuentes de corriente con valores diferentes, pero nuevamente, como en el caso que teníamos anteriormente con las fuentes de voltaje, ahora vamos a colocar una resistencia en paralelo con estas dos fuentes de corriente. De tal manera que la corriente que va a circular en la resistencia, en este caso en particular, va a ser la suma de las dos fuentes de corriente. O sea, 12 más 6 igual a 18 amperes. Ahí me equivoqué con la unidad. Son 18 amperes. Pero, ¿qué pasa ahora cuando empezamos a incrementar el valor de la resistencia? Al incrementar el valor de la resistencia hasta que tenga un valor infinito, que es lo que equivale a un circuito abierto, entonces el voltaje a través de la resistencia también va a ser infinito. Lo cual significa que tampoco podemos conectar a dos fuentes de corriente en serie, porque vamos a tener voltajes infinitos en medio de las dos, que era el caso dual de lo que teníamos cuando conectábamos dos fuentes de voltaje en paralelo con valores diferentes. Entonces, aquí demostramos por qué no se deben de hacer este tipo de conexiones, ya que nos van a llevar a infinitos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con un caso convencional, ya no raro?
donde, por ejemplo, conectamos una fuente de corriente en paralelo con una de voltaje. Aquí lo estamos haciendo, tenemos una fuente de corriente de 12 amperes conectada en paralelo con una fuente de voltaje de 12 volts. En este caso no va a pasar nada raro, la corriente y el voltaje se van a mantener y entonces no van a aparecer infinitos por ningún lado. Y va a ser una conexión correcta. Así es que, pues vamos ya, después de este pequeño resumen de qué pasa cuando andamos haciendo conexiones raras con fuentes de voltaje o de corrientes, analicemos qué pasa con los rectificadores convencionales. ¿A qué le llamo un rectificador convencional? Pues uno de los más usados, el que se utiliza normalmente para rectificar la señal de voltaje alterna que nos lleva a nuestras casas de 120 volts, 60 Hz o 50 en Europa. Bueno, pues este rectificador consta de un puente de diodos, como este que tenemos aquí, un capacitor y una resistencia. En el video que ya había mencionado anteriormente sobre el cálculo de este capacitor, me presento cómo calcularlo y bueno, pues hay unas ecuaciones ahí con exponenciales, etcétera, que lo vuelven un poquito complicado de calcular, pero no imposible. Y bueno, aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un caso... Chispas. Que la canción. Bueno, lo voy a tener que editar todo. Vamos a tener un caso como el que tenemos aquí, donde vamos a tener dos fuentes de voltaje en paralelo. ¿Cuáles son esas? Pues lo que sucede es que los capacitores se comportan como fuentes de voltaje y aparte tenemos la fuente de voltaje sinusoidal que viene de la señal de nuestras casas. Así es que vamos a tener un caso similar donde vamos a estar conectando dos fuentes de voltaje en paralelo y ya dijimos que eso no es recomendable. Pero aquí lo que salva el circuito es que tenemos una resistencia entre las dos fuentes de voltaje, que es la resistencia parásita del capacitor. Normalmente esa resistencia es muy pequeña. ¿Y qué dijimos que pasa cuando es muy pequeña? Pues que vamos a tener corrientes muy grandes y es lo que sucede en los rectificadores convencionales. Eso hace que estos rectificadores funcionen, pero no es buena idea conectarlos de esta manera. Entonces, pues hay que tratar de evitarlo. Aunque bueno, es lo que más se hace, pero hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Y bueno, pues esto hace que también se tenga un mal factor de potencia en la entrada de la fuente de alimentación, debido a estos picos de corrientes tan grandes que se van a tener. Y bueno, pues si quieren más detalles, los pueden ver aquí en el video que ya les había mencionado del cálculo del capacitor de filtrado en un rectificador monofásico. Así es que, ¿cuáles son las soluciones entonces? Bueno, pues lo mejor es buscar la manera de que conectemos fuentes de voltaje en paralelo con fuentes de corriente para evitar los problemas anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un rectificador también puente completo que va a estar rectificando una señal de voltaje alterna con un capacitor o una resistencia, pero para evitar este problema de tener dos fuentes de voltaje en paralelo, vamos a agregar una inductancia. Y con esta inductancia vamos a convertir el comportamiento de fuente de voltaje del capacitor en fuente de corriente. Y esto nos va a llevar a tener un circuito equivalente como este que tenemos acá, donde vamos a estar conectando una fuente de voltaje en paralelo con una fuente de corriente con una resistencia en medio, y como ya mencionamos antes, aquí no va a haber problemas. Tenemos el otro caso. Si yo quiero utilizar entonces un rectificador con un capacitor y una resistencia, entonces no debo de alimentarlo con una fuente de voltaje, sino con una fuente de corriente, como tenemos aquí. Si yo lo alimento con una fuente de corriente, entonces alterna, como habíamos mencionado, una señal alterna sinusoidal, esta fuente de corriente alterna pues se va a rectificar con los diodos, me va a dar una señal de corriente positiva y con el capacitor voy a poder conseguir un voltaje constante a la salida. Su equivalente es como si yo conectara una fuente de corriente en paralelo con una fuente de voltaje con una resistencia en medio, que es la resistencia parásita del capacitor, y como mencionamos, aquí tampoco vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, vamos a analizar estos casos, que son los casos donde no hay problemas, donde no vamos a tener problemas de factor de potencia por no estar conectando fuentes de voltaje paralelo ni fuentes de corriente en serie. Entonces, ¿cuál es el mejor circuito para utilizar un rectificador capacitivo? Pues entonces, si yo quiero usar un rectificador capacitivo, tengo que alimentarlo con una fuente de corriente. Y en este caso,
vamos a usar una fuente de corriente sinusoidal como esta que tenemos aquí. Es importante aclarar que este tipo de rectificador casi no se utiliza en baja frecuencia. ¿Por qué? Pues porque no existen mucho las fuentes de corriente. Son difíciles de conseguir porque para conseguirlas hay que usar bobinas, se tendrían que usar bobinas muy grandes y bueno, pues eso tiene un inconveniente. Sin embargo, son muy comunes este tipo de arreglos en circuitos de alta frecuencia, como los que se utilizan en inversores de alta frecuencia o en circuitos resonantes. Ahí sí es muy común que encontrar este tipo de situaciones. Muy bien, para el análisis de este circuito, de este rectificador que rectifica fuentes de corrientes sinusoidales, vamos a tomar varias simplificaciones. Por ejemplo, vamos a considerar que lo que es el conjunto de resistencia en paralelo con el capacitor, pues se comportan como una fuente de voltaje. ¿Por qué? Pues porque el capacitor, ya mencionamos, tiende a comportarse como fuente de voltaje. Al estar en paralelo con una resistencia, pues se sigue comportando como fuente de voltaje y es una aproximación bastante válida. Entonces vamos a considerar que la salida, el capacitor con la resistencia, son una fuente de voltaje que tiene un valor VR y es una fuente de voltaje constante. Y por otro lado, ¿qué vamos a tener nosotros aquí en la entrada del puente de diodos? Bueno, si el capacitor y la resistencia se comportan como una fuente de voltaje constante, los diodos van a estar conmutando, van a estar alternando esa fuente de voltaje en función de la corriente que pase por ellos, del sentido de la corriente que pasa por ellos. Si la corriente que pasa por ellos es una corriente positiva, entonces es como si tuviéramos aquí una fuente de voltaje positiva. Pero si la corriente que pasa por ellos es negativa, entonces entran en juego otros diodos y todo el rectificador se comporta como una fuente de voltaje negativa. De tal manera que toda esta etapa del puente de diodos con el capacitor y la resistencia lo podemos modelar como una fuente de voltaje cuadrada, como esta que tenemos aquí, que va a estar alternando entre positivo y negativo en función de cuáles sean los diodos que van a estar conduciendo. Bueno, pues entonces esta fuente de voltaje cuadrada va a quedar en paralelo con nuestra fuente de corriente senoidal y bueno, pues vamos a tener el caso que ya mencionábamos donde no hay problema en tener una fuente de corriente en paralelo con una fuente de voltaje. Vamos ahora a analizar este circuito equivalente, el de la señal de fuente de corriente senoidal que está alimentando el rectificador que se comporta como una fuente de voltaje cuadrada. Aquí tenemos las formas de onda. Vamos a representar a la señal cuadrada, como lo vemos aquí, con un voltaje máximo VR y que tienen pues un periodo T y que conmutan o cambia de posición a la mitad del periodo, es decir, que hay simetría. Y también estamos representando a nuestra señal senoidal de la fuente de corriente, que es esta señal azul, que tiene un valor máximo y bueno, pues también tiene la misma frecuencia que la señal de voltaje. Aquí va a pasar un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Pues porque cada que la señal de corriente es positiva, entran en juego unos diodos que hacen que se vea el rectificador como una fuente de voltaje positiva. Pero el cambio se hace justo cuando la corriente cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo. Entonces esto va a provocar que automáticamente se consiga, sin hacer nada más, que tanto la señal de corriente como la de voltaje estén siempre en fase. Como lo vemos aquí. Siempre vamos a tener que esta señal de corriente va a tener la misma fase que la señal de voltaje y bueno, pues van a estar sincronizadas por el comportamiento de los diodos de manera automática. Y esto es lo que nos va a permitir tener un alto factor de potencia, lo cual vamos a ver a continuación. ¿Cómo calculamos el factor de potencia de este arreglo, donde tenemos una señal de corriente senoidal en paralelo con una señal de voltaje cuadrada? Bueno, pues recordemos la definición del factor de potencia. El factor de potencia es la relación que hay entre la potencia real que está entregando una fuente de voltaje, en este caso la señal de corriente, entre la potencia aparente que entrega esa misma señal de corriente. Bueno, pues aquí vamos a representar que la potencia real que está entregando nuestra señal de corriente, pues es una señal senoidal, así es que podemos hacer una simplificación. ¿Qué tipo de simplificación? Donde descompongamos nuestra señal cuadrada en series de Fourier. De tal manera que vamos a tener un número infinito de armónicos, pero de todos los armónicos que se presenten de la señal cuadrada, el único que va a estar entregando potencia va a ser el primer armónico. Por lo tanto,
la potencia real yo la puedo calcular con la fórmula tradicional con la que se calcula la potencia real en circuitos senoidales, que es el producto de voltaje eficaz por corriente eficaz. Como las dos señales están en fase, pues no hay un desfasamiento, entonces el coseno del ángulo en este caso va a ser 1. Eso sí, tengo que considerar que la corriente que multiplica aquí es el valor eficaz de la señal senoidal y que el voltaje que multiplica aquí es el voltaje eficaz de la componente fundamental de la señal de voltaje cuadrada, que aquí le estamos llamando BR1. BR1 y su valor eficaz. Por otro lado, la potencia aparente pues va a ser el producto de los valores eficaces de las dos señales, es decir, el valor eficaz de la señal senoidal por el valor eficaz de la señal cuadrada. Aquí hay una gran diferencia, de que en la potencia real se toma solamente el valor eficaz del primer armónico y en la potencia aparente no. Ahí sí se tiene que tomar el valor eficaz de voltaje de la señal completa, con todos sus armónicos, por el coseno del ángulo de desfasamiento. Pero ya mencionamos que el ángulo de desfasamiento, pues no hay desfasamiento, lo acabamos de aclarar, entonces eso va a ser 1. Y por otro lado tenemos que aquí estamos dividiendo el valor, la señal de corriente en los dos casos es la misma, por lo tanto su valor eficaz es el mismo y lo podemos eliminar de esta expresión. Los que no son iguales son el valor eficaz de la fundamental y el valor eficaz de la señal completa, por lo cual los dejamos. Por lo tanto, el factor de potencia pues se reduce a la relación de estos dos voltajes, el valor eficaz de la componente fundamental de la señal cuadrada entre el valor eficaz de la señal de voltaje completo. Ahora, pues vamos calculando cada uno de ellos, ¿no? El valor eficaz de la fundamental va a ser la amplitud del primer armónico. Como es una señal cuadrada, bueno, pues ahí se las dejo de tarea, pero es bien sabido que el primer armónico de una señal cuadrada simétrica es 4 veces el valor BR que tenemos aquí dividido entre pi. Y para calcular su valor eficaz, pues dividimos esa amplitud entre raíz de 2 porque es una señal senoidal. Entonces, esto nos queda como 4BR sobre raíz de 2 entre pi. Y ese va a ser el valor eficaz de la componente fundamental de esta señal cuadrada. Por otro lado, el valor eficaz de una señal cuadrada simétrica, también se los dejo de tarea que lo calculen, pero es exactamente igual al valor BR que tenemos aquí. Entonces, ahí ya está el cálculo casi directo. Sustituimos estas dos expresiones en la ecuación del factor de potencia, aquí lo estamos haciendo, y podemos ver pues, que el BR que aparece en los dos lados se va a eliminar, y nada más nos queda la relación de 4 entre raíz de 2 entre pi. Pues este es un dato numérico, si bien es cierto que tiene números ahí, como raíz de 2 y raíz de pi, que son números irracionales, tienen un infinito de decimales, pero se puede aproximar a 0.9, es decir, 90%. Lo cual se considera un factor de potencia razonablemente alto. Entonces aquí podemos ver cómo este tipo de arreglos donde conectamos una fuente de corriente sinusoidal en paralelo con un rectificador que se comporta como una fuente de voltaje cuadrada, no va a tener un factor de potencia unitario por los armónicos, pero sí va a tener un factor de potencia razonablemente alto de 0.9 y siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Bueno, ya que calculamos el factor de potencia, quiero aclarar que muchas de estas relaciones de factor de potencia, contenido armónico, etcétera, las pueden encontrar también en mi video, cómo se relacionan el factor de distorsión, la distorsión armónica y el factor de potencia. Se lo recomiendo mucho y esto les va a aclarar dudas si es que les tienen. Muy bien, ahora, a partir de esta simplificación que estamos haciendo y que estamos viendo que el factor de potencia no es tan bajo, podemos sacar una resistencia equivalente del rectificador. Entonces, ¿cómo es esto posible? Sí, el rectificador en ciertas condiciones va a tener un comportamiento completamente resistivo, casi como si tuviera un factor de potencia unitario. Y lo podemos calcular. Para esto vamos a considerar precisamente que todo el rectificador completo con un capacitor se comporta como una resistencia equivalente, pues que va a estar en paralelo con mi fuente de voltaje sinusoidal. Aquí lo estamos viendo. Muy bien, esto lo podemos conseguir de la siguiente manera. Aquí tenemos nuevamente nuestra señal de corriente, la señal azul, nuestra señal de voltaje cuadrada, que es la que ve la señal de corriente, pero nuevamente aplicando series de Fourier a la señal cuadrada de voltaje, tenemos la amplitud del primer armónico, que ya la habíamos mencionado, perdón, aquí me equivoqué, si me coló raíz de 2, pero nada más es 4BR entre pi, sin el raíz de 2, porque ese ya sería lo eficaz. La amplitud nada más sería 4BR sobre pi. Y con este dato, pues yo puedo calcular cuánto vale la potencia que voy a estar entregando, bueno, primero, a la carga total, a la carga R, no el equivalente, sino a la carga R. Para la potencia que entrego a la carga R, la carga final, pues sería el voltaje BR que hay en sus terminales, que es de CC al cuadrado entre esa resistencia R.
Pero para la potencia que voy a aplicar a mi resistencia equivalente RE, pues ahí sí tengo que hacer uso de solamente el primer armónico de la señal cuadrada de voltaje, porque es el único que está entregando potencia. Entonces, para calcular la potencia que se va a disipar en esta resistencia equivalente, pues vamos a tener esta expresión, que básicamente es el valor eficaz de VR1, que es el que ya habíamos presentado aquí, dividido, al cuadrado, dividido entre la resistencia equivalente. Y bueno, pues la ley de la conservación de la energía se tiene que cumplir, por lo que la potencia que disipa la resistencia R tiene que ser igual a la potencia que disipa la resistencia RE. Puede darse situaciones en que sean diferentes. ¿Cuándo? Pues cuando hay pérdidas en los diodos. Entonces ahí sí podemos tener que estas potencias sean diferentes porque va a haber unas pérdidas en estos diodos. Así es que ahí sí conviene entonces considerar pues que va a haber unas pérdidas en los diodos y por lo tanto va a haber una eficiencia del rectificador. Y esa eficiencia del rectificador pues va a ser esta relación de potencias que estamos mencionando. La potencia que estamos entregando a la carga R, la carga final, dividida entre la potencia que estamos entregando a la resistencia equivalente. La diferencia entre ambas pues van a ser las pérdidas en los diodos y va a ser lo que nos dé una eficiencia no del 100% en este rectificador. Entonces sustituimos en esta expresión de eficiencia pues la potencia en la carga y la potencia en la resistencia equivalente. Aquí lo estamos haciendo. Simplificamos, podemos observar que se puede reacomodar esto de la siguiente manera: 2RE cuadrado entre R BR1 al cuadrado. Y bueno, pues el BR1 ya lo teníamos por acá, lo podemos elevar al cuadrado para que quede de esta manera. Y bueno, pues aquí vamos a ver que el BR cuadrado se va a eliminar y nos queda esta expresión: RE, la resistencia equivalente por pi cuadrada entre 8 veces la resistencia de carga. Y bueno, pues de aquí nosotros entonces ya podemos despejar la resistencia equivalente y encontrar su relación con respecto a la resistencia de carga. Es decir, que esta resistencia equivalente que representa todo mi rectificador es importante aclarar que esa resistencia es para el primer armónico de la señal de voltaje cuadrado. Pues va a ser igual a 8 veces la eficiencia del rectificador entre pi cuadrada por R. Y bueno, pues esto es interesante porque quiere decir que efectivamente para el primer armónico el factor de potencia es unitario. Ahora, hemos notado que aquí tiene mucho que ver la eficiencia del rectificador. Entonces vale la pena calcular. ¿Cómo calculamos la eficiencia del rectificador? Bueno, pues vamos a partir de nuestro circuito equivalente donde tenemos nuestra señal de corriente que alimenta la resistencia equivalente y nuestras formas de onda cuadrada y senoidal. Necesitamos conocer las pérdidas en los diodos. Bueno, pues las pérdidas en los diodos, y no solo en los diodos, en cualquier elemento, sea el que sea, se pueden calcular con la fórmula de ecuación general de la potencia promedio. ¿Cuál es? Pues que las pérdidas en cualquier dispositivo van a ser iguales a la potencia instantánea, que es el producto de voltaje instantáneo por corriente instantáneo en ese dispositivo, que va a ser precisamente el voltaje instantáneo en el diodo, la corriente instantánea en el diodo, y esa potencia instantánea la integramos, la sumamos, le sacamos su valor en un periodo, la integramos de 0 a t, y si luego la dividimos entre el periodo, pues estamos calculando el promedio, que es la potencia promedio que se está entregando a cada diodito. Y pues la potencia que se entrega a un diodo en promedio son las pérdidas. Entonces esto nos dice cuáles serían las pérdidas que estamos teniendo en cada diodo. Así es que para hacer este cálculo, pues yo necesito el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo. La corriente en el diodo pues va a ser una señal senoidal, como la de la señal que tenemos que estar alimentando, que es esta señal IAC. Pero pues en cada diodo va a circular esta corriente pues solamente cuando el diodo está conduciendo. Cuando no conduce no hay corriente a través de él. Y de acuerdo a lo que vimos, cuando el diodo conduce pues circula una señal de corriente senoidal que tiene una ecuación de este tipo, I seno de omega t. ¿En cuánto tiempo? Pues durante el tiempo que esté circulando el diodo, que es la mitad del periodo. Y la mitad del periodo la podemos expresar en grados como de 0 a pi. La otra mitad del periodo, que va de pi a 2pi, pues entonces ya el diodo no va a conducir otro de los diodos del puente rectificador y por lo tanto la corriente a través de ese diodo va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener una corriente pulsante que durante un tiempo va a valer el seno de omega t y por ahí, y durante el otro tiempo va a valer 0. Muy bien. Ahora, ¿qué voltaje va a haber en el diodo? Para esto tengo otro video, que se los voy a recomendar.
Pero bueno, cuando los diodos no conducen, pues se pueden considerar como un circuito abierto. Y normalmente cuando conducen se pueden simplificar su comportamiento, ojo, simplificar al de una fuente de voltaje constante, que es el voltaje que se le llama de rodilla del diodo. Entonces, asumiendo que tiene este voltaje a través del diodo, que es constante, entonces puedo sustituir esas expresiones, la de la corriente en el diodo y el voltaje en el diodo, en la de la potencia promedio, que es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí tenemos que el voltaje en el diodo va a ser BF, ¿por qué F? Porque normalmente en inglés, en las hojas de datos de los diodos, le llaman el voltaje en sentido directo, forward voltage, de ahí la F, y la corriente instantánea en el diodo. Aquí pongo a BF como mayúsculas porque es constante, estoy asumiendo que no varía y que siempre es el mismo. Y la corriente en minúsculas porque esa sí está variando. Muy bien, el voltaje BF, al ser constante, pues lo podemos sacar fuera de la integral, como estamos haciendo aquí. Y la corriente en el diodo, bueno, pues es la señal senoidal que tenemos aquí de I seno de omega t. Pero la corriente I, la amplitud es constante, también sale fuera de la integral. Y bueno, pues esta corriente está presente de 0 a pi. Así es que vamos a integrar de 0 a pi y no nos queda el seno de omega t, que es el seno de teta, donde omega t es igual a teta, por un diferencial de teta. Integrando esto nos da menos coseno de teta. Y bueno, pues resolviendo ya para los límites que son de 0 a pi, tenemos que la potencia en el diodo va a ser igual a la corriente por el voltaje en sentido directo de caída de voltaje que hay en cada diodo dividido entre pi. Y ya tengo una expresión matemática para calcular las pérdidas en cada diodo. Ahora bien, esta corriente, que es la de la fuente de alimentación, pues también la puedo calcular con esta ecuación o la puedo dejar en función de la resistencia equivalente. Para esto puedo usar el voltaje que se aplica a la resistencia equivalente, que es el voltaje de la fundamental de la señal cuadrada de voltaje, que le hemos llamado BR1. Se vale también hacer este cálculo, es válido. Por lo que sustituyendo este valor de corriente en la ecuación que acabamos de obtener, tenemos una expresión para calcular las pérdidas en cada diodo, que es la que tenemos aquí, donde ya simplificando vemos que va a ser igual al voltaje que se entrega a la carga BR, que es constante, la caída de voltaje en los diodos, que estamos llamando BF, sobre 2 veces la eficiencia del rectificador, entre la resistencia de carga. Bueno, con esta ecuación de potencia y de pérdidas en los diodos, pues yo ya puedo entonces evaluar la eficiencia del rectificador. Para más detalles del modelado de los diodos, les recomiendo ver mi video de diseño de un convertidor reductor para LEDs, donde hablamos mucho de cómo modelar a los LEDs, que no son más que diodos. Bueno, continuando con la eficiencia del rectificador. La eficiencia del rectificador pues va a ser la potencia que estamos entregando a la carga, a la potencia que entregamos al rectificador, que va a ser igual a la potencia que entrego a la carga más las pérdidas en los diodos. Pero las pérdidas en los diodos son 4 diodos, son 4 veces las pérdidas que hay en cada diodo. Así es que por eso nos aparece este 4P por D. Bueno, simplificando esta ecuación nos queda esta relación y sustituyendo la ecuación que habíamos obtenido de las pérdidas en los diodos, llegamos a todo este desarrollo matemático que viene simplificando hasta llegar a esta expresión final que nos da la eficiencia del rectificador como 1 menos 2 veces el voltaje de caída en cada diodo BF entre el voltaje en la carga. Así es que podemos encontrar de aquí que la eficiencia va a depender pues prácticamente solamente de la relación que hay entre la caída de voltaje en los diodos y el voltaje en la carga. Y bueno, pues aquí hay unas consideraciones interesantes a tomar. La eficiencia nunca va a ser negativa. Así es que para que no sea negativa necesitamos que este término 1 menos 2BF entre BR siempre tiene que ser positivo. Lo cual implica que 1 siempre tiene que ser mayor o igual que este término 2BF entre BR. Que se puede replantear como que el voltaje de salida siempre tiene que ser mayor que 2 veces el voltaje de caída en cada diodo. Lo cual, pues así tiene que ser, ¿no? Porque los diodos, aunque lo estamos modelando como fuentes de voltaje, no son fuentes de voltaje que van a entregar energía. Son fuentes de voltaje que siempre van a recibir energía. Y para que eso se cumpla necesitamos que el voltaje de salida siempre sea mayor que la caída de voltaje en los diodos. Y bueno, pues también otra forma de verlo es que esta ecuación implica que la potencia que entra al rectificador siempre debe ser mayor que las pérdidas en el rectificador, lo cual pues sí, para que se cumpla la ley de la conservación de la energía, esto tiene que ser cierto. Y de lo contrario, pues lo que ya les mencionaba, va a implicar que las fuentes de voltaje que modelan a los diodos estarían entregando energía en lugar de recibirla, lo cual pues es imposible, eso nunca va a pasar en la vida real.
Entonces, esta ecuación que obtuvimos para la eficiencia del rectificador, pues ya lo publicamos en un artículo, parte de este análisis, que es el que les presento aquí. En el artículo tiene que ver con circuitos resonantes y transmisión de potencia inductiva. Se titula Inductive Compensation of an Open Loop, IPT Circuit Analysis and Design, que fue publicado en la revista Inventions de MDPI el año pasado. Bueno, esta ecuación nosotros la podemos graficar, como vemos aquí en esta gráfica, donde graficamos en función del voltaje de salida y medimos para el voltaje de salida cuánto vale la eficiencia, asumiendo que la caída de voltaje en los diodos es pues, la de un diodo convencional de silicio, que es de 0.7 volts. Entonces aquí vemos cómo va variando esa eficiencia. Y un punto interesante a notar es aquí cuando estamos, por ejemplo, en 12 volts. En 12 volts podemos notar que la eficiencia va a ser siempre mayor del 94%. Aquí se ve cómo siempre va incrementando. Por lo que a raíz de esta gráfica podemos pues, recomendar que generalmente se usen este tipo de rectificadores donde el voltaje de salida sea mayor de 12 volts para que la eficiencia pues, sea razonablemente alta. ¿Qué pasa si usamos voltajes de salida muy pequeños? Por ejemplo, aquí como vemos de 1 volt, pues la eficiencia va a ser de un 20%, algo así, va a ser muy baja, lo cual no es recomendable y no es práctico. Entonces, pues sí, es un detalle interesante tomar en cuenta que los voltajes de salida de preferencia sean mayores de 12 volts. Bueno, pues ahora podemos proceder al cálculo del capacitor de filtrado, este capacitor que va a llevar aquí mi rectificador. Bueno, para esto vamos a simplificar nuevamente el circuito. Ahora vamos a considerar que pues por un lado que la resistencia interna del capacitor la vamos a despreciar, vamos a considerar que es muy pequeña y por lo tanto ya no aparece aquí. Y vamos a asumir que el capacitor y la resistencia están siendo alimentados por una fuente de corriente rectificada, que es esta que vemos acá. Esa fuente de corriente rectificada pues va a ser una señal senoidal que va a ser siempre positiva. Entonces se puede representar de esta manera muy sencilla para simplificar el análisis. Bueno, ahora, esta corriente que sale del rectificador pues es la misma que de la señal de la fuente de corriente alterna sinusoidal IAC, pero rectificada. Por lo tanto, pues va a ser una señal senoidal y la podemos expresar como si fuera el valor absoluto de esa señal de corriente. El valor absoluto indica que siempre va a ser una señal positiva. Por lo que ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo intermedio que está aquí. Aquí este nodito donde confluyen el capacitor, la resistencia y la fuente de corriente. Si aplicamos ahí la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a notar que la corriente en el capacitor va a ser igual a la resta entre la corriente que entra, que es la corriente rectificada de la fuente, menos la corriente que se entrega a la resistencia, IR. Aquí lo expresamos matemáticamente. Y bueno, pues como es un capacitor, pues la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje a través del capacitor con respecto al tiempo. Esta expresión de esta resta de corrientes, donde nos da la corriente del capacitor, la representamos aquí en esta gráfica, donde tenemos que la corriente que viene de la señal senoidal, pues es una senoidal rectificada, siempre positiva, como esta señal azul. Pero como le estamos restando la corriente en la resistencia, que es un valor casi constante, pues básicamente es como si esa señal la desplazáramos hacia abajo. ¿Qué tanto? Pues precisamente el valor de la corriente que pasa por la resistencia que tenemos aquí. Lo desplazamos hacia abajo y entonces esta señal desplazada hacia abajo es la corriente que va a estar circulando en el capacitor. Va a empezar en un valor que vamos a llamar menos IR, va a llegar a un valor máximo que va a ser I menos IR y de nuevo va a bajar hasta menos IR y así sucesivamente. Entonces, pues va a haber unos puntos muy interesantes que son los que me interesa ver a continuación, que es el tiempo o el ángulo en el cual la señal de corriente en el capacitor va a ser positiva. También para este análisis es bueno recordar que para un análisis promediado, ¿qué es un análisis promediado? Bueno, pues si considero el promedio de la señal de corriente de la fuente de corriente, el promedio de la corriente en el capacitor, el promedio de la corriente en la resistencia, pues cuando se consideran promedios hay que recordar que una propiedad interesante de los capacitores, que es lo que vemos aquí, ¿qué pasa cuando en el capacitor circula o se aplica un voltaje constante? Pues que su derivada es cero. Entonces, eso sería el promedio, ¿no? Un voltaje constante aplicado al capacitor. Y si el voltaje en el capacitor promedio es cero, entonces su corriente promedio también va a ser cero.
Y al ser cero la corriente en el capacitor significa que la corriente promedio de la fuente de alimentación va a ser igual a la corriente promedio en la carga. Ojo, aquí estamos hablando de promedios, no de valores instantáneos. Muy bien. Entonces, ¿por qué me interesa la parte positiva de la corriente en el capacitor? Pues porque cuando la corriente es positiva en el capacitor es cuando se empieza a cargar el capacitor. Y mientras el capacitor tenga una corriente positiva, entonces va a estar cargándose. Pero cuando la corriente en el capacitor se haga negativa, entonces el capacitor va a estar descargándose. Y a mí me interesa conocer esos intervalos de cuánto tiempo dura, que es cuando se está cargando el capacitor, y cuánto tiempo es cuando se está descargando el capacitor. Y eso lo podemos evaluar aquí, como vemos en esta gráfica, que el tiempo en el que se está cargando el capacitor empieza en este ángulo θc, y por simetría se va a dejar de cargar en este ángulo que va a ser igual a pi menos ese mismo ángulo, θc. Por lo tanto, el ángulo o tiempo de carga del capacitor va a ser la resta de estos dos valores, que yo le llamo delta θc. Es una resta. Entonces va a ser θc menos pi menos θc, que es lo que estoy expresando aquí matemáticamente. Delta θc es pi menos θc, menos θc otra vez, lo que equivale a pi menos dos veces ese ángulo θc, que es cuando se empieza a cargar el capacitor. Entonces ya tengo aquí en ángulos y también en tiempo, cuánto va a durar el tiempo de carga del capacitor. Y aquí me interesa ahora conocer ese ángulo o ese tiempo θc, que es cuando se empieza a cargar el capacitor. Y aquí puedo notar que ese tiempo se da justamente cuando la señal senoidal de la corriente alterna alcanza a cero. ¿Y cuándo alcanza a cero? Pues cuando ese valor es precisamente igual a IR, para que se contrarresten. De tal manera que si la señal senoidal vale IR menos IR, pues su valor va a ser cero. Entonces, el valor en el que se empieza a cargar el capacitor es cuando la señal senoidal original, que es la que tengo aquí, y seno de θc, se evalúa en ese ángulo θc, entonces va a ser igual exactamente a IR. Hay que recordar que IR es el valor promedio de la corriente en la carga, en la resistencia. Entonces va a ser igual a ese valor promedio, que ya dijimos acá que también es igual al promedio de la señal de corriente rectificada de la señal senoidal. Y el promedio de una señal senoidal rectificada, pues lo pueden calcular, también lo dejo de tarea, es igual a 2 veces el valor máximo de esa señal de corriente entre pi. De tal manera que de aquí de esta ecuación yo puedo despejar ya ese ángulo θc, y va a ser igual a seno a la menos 1 de 2 entre pi, lo que es equivalente a, o es igual a 0.69. Entonces ya tengo el valor exacto de cuándo se va a empezar a cargar ese capacitor, en un ángulo de 0.69. Pero recordar que θc es igual a omega t, por lo que despejando de omega t igual a θc puedo calcular el tiempo exacto en el que se va a empezar a cargar el capacitor. Bueno, pues ya tengo el tiempo en el que se empieza a cargar el capacitor. Y va a estar cargándose durante un ángulo que va a ir desde θc hasta pi menos θc. Vamos a retomar esta ecuación de la corriente en un capacitor, que es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. No hay que olvidar que el voltaje en el capacitor es el voltaje también en la carga, porque están en paralelo. Aquí está VR. Y bueno, pues de aquí vamos a despejar el voltaje. El voltaje en el capacitor pues va a estar variando. Ya vimos que si la corriente varía, el voltaje va a estar variando. Pero me interesa el mínimo y el máximo. Va a empezar el voltaje en el capacitor en 0 y va a llegar a un máximo. Esa variación del voltaje en el capacitor lo voy a llamar delta VR. Es, pues, como se más adelante, pues es precisamente el rizo de voltaje en el capacitor, desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Y como lo estoy despejando de aquí, pues básicamente se trata de, entonces, integrar la ecuación de la corriente en el capacitor con respecto a un intervalo de tiempo. Eso ya lo estoy colocando aquí, y recordemos que la corriente en el capacitor era la corriente senoidal rectificada y seno de θt menos la corriente en la carga, que es IR. Entonces aquí lo estoy colocando y vamos a integrar solamente cuando esté cargándose el capacitor, que es el intervalo de tiempo de θc a pi menos θc. Y como estoy integrando con respecto a un dt, pues entonces hay que agregar un omega aquí que va a multiplicar a mi capacitor. Bueno, esta integral, pues antes de resolverla, pues vamos a sacar los términos comunes. Recordemos nuevamente que el valor IR promedio era igual a la corriente I máximo, que era también como el promedio, y los podemos factorizar entonces. Bueno, I máxima era el pi sobre 2 que había mencionado anteriormente, que está aquí. Entonces se puede factorizar y dejamos nada más el pi sobre 2. Y entonces nos queda que ese rizo de voltaje, incremento de voltaje,
va a ser pues la integral de esta función, pi sobre 2 seno de teta menos 1 de teta. Integramos esto, hacemos el álgebra correspondiente, evaluamos desde teta c hasta pi menos teta c, aquí ya hicimos la evaluación, y bueno, pues nos queda esta expresión de que el incremento de voltaje en el capacitor va a venir dado por esta ecuación, que es la corriente en la carga, 0.6613 sobre omega c, donde C es la capacitancia y omega, acuérdense que es 2πf, donde f es la frecuencia de la señal de corriente alterna que tenemos acá. Bueno, sustituimos este omega aquí precisamente en la ecuación, y R sabemos que es BR entre R, entonces tenemos que el rizo lo podemos expresar en función del voltaje en la carga, resistencia de carga, el capacitor y la frecuencia. De aquí despejamos el capacitor, que es lo que nos interesa conocer. Aquí ya lo despejamos, tenemos esta expresión matemática, pero pues todavía se puede dejar un poco más simplificada. ¿Cómo? Pues usando el concepto de rizo de voltaje. ¿Qué es el rizo de voltaje? Bueno, pues básicamente es qué tanto varía el voltaje en el capacitor con respecto al voltaje promedio que hay a través de él, que es VR. Entonces, a ese rizo de voltaje lo llamamos esa relación, las variaciones que hay en el voltaje en la salida entre el voltaje promedio, y para que sea un porcentaje lo multiplicamos por 100. Ya que definimos a eso como el porcentaje de rizo de voltaje y porcentaje VR, pues entonces despejamos el delta VR y lo sustituimos en la ecuación del capacitor, y tenemos por fin la ecuación del capacitor en función del rizo de voltaje que acabamos de definir, la frecuencia y la resistencia. Y este término que pues, surge de las operaciones numéricas, que es 10.52. La recomendación es que el capacitor sea más grande, por eso aquí le ponemos un mayor igual. ¿Por qué? Porque entre más grande es el capacitor, el rizo va a ser menor y se va a acercar más la señal de salida a una señal constante. Bueno, pues con esto ya hemos logrado el análisis de nuestro rectificador alimentado con una fuente sinusoidal de corriente. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de aquí? Número 1. Un rectificador capacitivo como el que se usa convencionalmente puede tener un factor de potencia alto, ya lo vimos, de 90%, siempre y cuando se alimente con una fuente de corriente sinusoidal. No con una fuente de voltaje, con una de corriente sinusoidal. Número 2. Con base en series de Fourier, todo este rectificador capacitivo puede ser visto o representado como una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente es la que va a estar viendo la fuente de voltaje. Y número 3, pues la eficiencia del rectificador, que también la calculamos, va a depender principalmente de la relación entre el voltaje de salida y la caída de voltaje en los diodos. Bueno, con eso terminamos la primera parte de esta serie de 3 videos sobre rectificadores. Como ya les había mencionado, ahorita solamente analizamos el caso de un rectificador capacitivo convencional con un puente de diodos completo alimentando con una fuente de corriente sinusoidal. En el siguiente video vamos a analizar el caso de una fuente de voltaje que alimenta a un rectificador con bobina que se comporta como fuente de corriente, y finalmente el caso de un rectificador con transformador. Nos vemos en los siguientes videos.